Hola, ¿qué tal? Pues mirad, vamos a hacer el engrudo para pegar nuestras cositas en papel o ayudar a endurecer. ¿Qué tengo? Ya tengo los recipientes para luego guardar, unas varillas, unas cucharitas para hacer las medidas. Yo lo hago un poco a ojo, ese es el problema. Voy viendo la textura y más o menos. Un poco de azúcar, un poco bicarbonato de sodio. Acordaros que cuando pego con el pegamento ese super hiper mega, le pongo un poco de bicarbonato porque ayuda a endurecer después. Entonces le pongo un poquito de bicarbonato y voy a utilizar harina de arroz. También se puede hacer y yo empecé haciendo con harina de trigo. Lo que pasa es que también había una forma de hacer el engrudo con el agua de arroz, aquella goma que tiene el arroz y también servía para pegar papel, no tan fuerte, pero esa goma. Entonces lo que voy a utilizar es harina de arroz y agua. Y un poquito de vinagre de sidra, es lo que tengo y lo que suelo utilizar. Perdón. Y agua. Agua tengo un poquito más de medio litro. Y lo voy a hacer porque no quiero hacer, ahora mismo no quiero hacer mucha cantidad. Esto se puede guardar en el frigo durante pues casi un mes más o menos. Y ahora, y porque la harina de arroz pues espesa un poquito, le voy a colocar una de sopa colmada, 2 de sopa colmada y 3. Y lo primero que voy a hacer es mezclar, o sea, diluir el agua y la harina antes de prender el fuego, ¿vale? Aquí está. Se disuelve bastante bien, quizás mejor que la harina de trigo. Y bueno, esta va a quedar, pues el pegamento va a quedar no transparente como el pegamento. Le voy a poner media más, media más, o sea que 3,5. El pegamento no va a quedar transparente como el pegamento de madera o el de papel normal, pero va a quedar ya blanquecino, claro, por la harina. Ahora prendemos y lo vamos a poner no alto, a medio. Y nada, aquí con paciencia lo vamos siempre removiendo para que no se pegue. Ahora quizás le suba un poquito para que empiece a calentar más rápido, acelerar un poco el proceso. Si queréis, en lugar de varillas, pues una cuchara. Si veis que os hace muchos grumos, pues coger la batidora y lo batís antes de empezar a espesar. Todavía no se nota que espese. Esto como una bechamel, Va a quedar cremoso.
Mirad, esto ya empieza calentando, voy a bajar. Uy, medio. Esto ya empieza oliendo a harina hervida, en este caso como que arroz hervido, ¿no? A ver, a lo mejor, a ver si esto empieza a hervir un poquito más. Ahora le vamos a colocar 2 cucharadas de azúcar para ayudar, porque ya sabéis, el azúcar pues también es bueno para pegar. Y ya vemos si las 3 cucharadas de harina, si llegan o si le colocamos un poquito más. Vamos a ver, subimos otra vez, a ver si conseguimos que esto empiece espesando antes. Le voy a colocar una más de harina, o sea que vamos a 4,5. 4,5 de harina. Mira, le ponemos media y 5 cucharas, ya está. Una cuenta más redonda, ¿no? Pero esto tampoco es ciencia pura ni exacta, ¿no? Cada marca de harina, pues unas espesan más, otras menos. Entonces también lo vamos viendo a ojómetro, que es mucho mi estilo, el ojómetro para estas cosas. Todavía está bastante líquido, voy a buscar una cuchara de palo para que veáis. Todavía está bastante líquido. Empieza ahora creando un poco de textura, Luego si vemos que es demasiado, mirad, ya empieza espesando. Si vemos que es demasiado espesa, pues le ponemos un poco de agua. Mirad, ya está quedando como una crema, cada vez más. Vamos a bajarlo y ya vemos, mirad, ¿ves? Mira. Le voy a colocar 2 cucharaditas de bicarbonato, pero de estas de postre, 1 y 2, el bicarbonato de sodio. Ya está espesando, quizás demasiado, pero no pasa nada, porque siempre le podemos añadir agua. Mirad, está quedando súper espesa, y un poco más espumosa del bicarbonato. Y ahora le hace falta un poquito de vinagre. El vinagre lo que va a hacer es conservar, ¿vale? Pero ya sabéis, el vinagre y el bicarbonato hacen espuma, O sea que al entrar aquí el vinagre, 1 y 2, va a hacer una reacción de espuma. Mirad, es así. Pero el vinagre lo va a ayudar a que no, como conservante, vamos,
como conservante, ¿vale? Y ahí. Mirad, está así, ¿vale? Luego, si queremos, le añadimos un poquito de agua, ¿eh? Mirad, le voy a añadir un poquito ya de agua y a remover para que quede un poco más líquida, no tan espeso, porque al enfriar también espeso un poco, ¿vale? A ver, mirad, ¿vale? Esto después al enfriar pues ya queda más espeso. Desconectar y colorín colorado. Aquí ya hemos terminado con el engrudo. Ahora, antes de envasar, pues dejar que enfríe un poco y nada, y aquí lo tenemos, ¿veis? Después yo lo suelo guardar en el frigo, y cuando lo voy a utilizar pues lo vengo a buscar. No me gusta hacer mucho porque aunque tenga el vinagre, pues la tendencia es que vaya quedando así un poco, ¿no? Y bueno, pues es todo, mirad, ¿eh? Y seguramente que lo vamos a utilizar en algunos proyectos, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos.